Hechos 16:30, leemos todos juntos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Amén. Pueden tomar su lugar. Ese texto nada más. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Desde el mes de marzo, desde mediados del mes de marzo, hemos experimentado, ¿verdad?, lo que no habíamos vivido ninguno de nosotros, que es una epidemia, una pandemia, un virus a nivel mundial. Muchos nos hemos preguntado esta pregunta, esta que acabamos de leer: ¿qué debo hacer yo para estar a salvo? ¿Verdad? Y hemos recurrido a médicos, a especialistas, secretarios de salud, la Organización Mundial de la Salud, y muchas veces, ¿verdad?, sin menoscabar el trabajo que han estado haciendo, muchas veces se han contradicho entre ellos. Que si la mascarilla sí, que si la mascarilla no, que si la distancia sí, que si la distancia no, que si un día que no sé qué, y me parecen cantinflas. Porque queremos estar informados. Hacemos esta pregunta: ¿qué necesitamos hacer para estar a salvo? ¿Verdad? Algunos más que otros están nerviosos o han tenido temor. Algunos han enfermado muy gravemente y se han aliviado. Otros han enfermado gravemente y ya no la contaron. Pero la pregunta que todos nos hemos hecho, por lo menos las primeras semanas, es: ¿qué tenemos que hacer para estar a salvo? Y este hombre preguntaba, dice: ¿qué debo hacer para estar a salvo, para ser salvo? ¿Verdad? Y nos han dicho, mis hermanos, vecinos que nos escucha, pues que llevemos una nueva normalidad, que le llaman, ¿no? Que usemos mascarillas, que usemos geles antibacteriales, que tengamos sana distancia, que nos lavemos constantemente las manos. Y qué bueno que lo hagamos, ¿verdad? Es importante que cuidemos nuestra integridad física, es muy importante. Pero yo meditaba en esto y decía: ¿qué pasa con nuestra salud espiritual? La pregunta nos la hemos hecho: ¿qué debo hacer para estar a salvo de este virus? Pero ¿se ha hecho usted la pregunta: ¿qué debo hacer para estar a salvo en mi vida espiritual? ¿Cuánta gente ya no tuvo la oportunidad de reunirse en una casa donde se lave y se adore el nombre de Dios? Por lo menos en nuestra ciudad de Mexicali, nuestra hermosa ciudad de Mexicali, 1,103 personas hasta el día de ayer, era el cuento, ¿verdad? Era el recuento de los daños. 1,103 personas que fallecieron, 17 en promedio cada día, sin falta. Y yo me ponía a pensar: nosotros, ¿de qué privilegio gozamos? ¿Por qué seguimos aquí? ¿Cuál es el plan para nuestra vida o el propósito? Sí, yo me puedo cuidar de no enfermarme del virus, o no enfermarme de diabetes, o no enfermarme de alta presión, con ciertas dietas, ciertos ejercicios. Yo puedo cuidarme, y eso es excelente. Una alimentación balanceada, qué bueno, ¿verdad? Aunque casi nadie lo hacemos. Pero se ha puesto a pensar qué tan importante es su vida espiritual. Jesús dijo que no tuviéramos miedo de quien puede quitarnos la vida. Así dijo Jesús: no tengas temor. Él dijo: ten temor de quien después de muerto puede tomar tu alma y arrojarla al fuego. Y ese, mi hermano, quien puede tomar nuestra alma y arrojarla al fuego, no es el diablo. Él no tiene tanto poder ni tanta autoridad. Ese que puede hacer eso es Dios, porque Él es el que juzga. Y la Biblia dice que está destinado para todos los hombres que mueran y después el juicio. Y vamos a ser juzgados no tanto por lo que hagamos o dejemos de hacer. Usted puede ser una persona muy buena y no por eso se está ganando el cielo. Y usted puede ser una persona muy mala y no quiere decir que se está mereciendo el infierno. El único requisito para que seamos juzgados justos delante de Dios es recibir a Cristo Jesús en nuestro corazón. Y este hombre era un carcelero, el que estábamos leyendo, y él se hizo esta pregunta: señores, ¿qué debo hacer para estar a salvo o para ser salvo? Y él no estaba hablando de algo físico. ¿Y cuál es la historia
el contexto de esto, dice la Biblia, que Pablo y Silas salieron a predicar. Y predicaban del mensaje del Evangelio, que Jesús vino a morir por los pecadores en la cruz, que murió y que el tercer día resucitó, porque el Señor, el Padre, lo levantó. Y que todo aquel que lo alcance, alcanzará el perdón de parte de Dios. Y eso estaban Silas y Pablo predicando. Pero a alguien no le gustó. Hace 2000 años, cuando predicaban el Evangelio, a la gente no le gustaba. Pero eso fue antes. Y lo mandaron a arrestar. Alaba. Y lo mandaron a azotar. Y lo mandaron a la cárcel. Yo me imagino, mi hermano, a Pablo, a Silas en la cárcel, porque dice que los encerraron en el calabozo más profundo. Yo no sé si usted ha ido a la cárcel, como las cárceles de ahora, no importa la que usted haya ido, son hoteles de 5 estrellas comparados con los que tenía el Imperio Romano. Imagínense. Pablo y Silas, mi hermano, ya encerrados, ensangrentados todavía de los azotes que les habían dado. Yo me imagino a Pablo diciéndole: oye, Silas, ¿te acuerdas del sueño aquel que te platiqué? ¿Cuál sueño? Aquel de que un hombre de Macedonia me decía que pasara a Macedonia porque necesitaba que yo le predicara el Evangelio. Sí, me acuerdo. Y mira hasta dónde nos ha traído el Señor. Nos paseó por acá. Porque mi hermano, Dios le impidió a Pablo y a Silas que fueran a ciertos lugares a predicar. Él quería que fueran hacia ese lugar, a que los azotaran, y a que los encadenaran y los encarcelaran. Y usted dirá: pues qué raro, ¿verdad? Que Dios haga esas cosas. Pues Dios siempre hace cosas, mi hermano, que a veces, por lo regular, no tienen sentido para nosotros, ¿verdad? ¿Cómo Dios, un Dios tan grande, dicen algunos, como un Dios de amor y de misericordia, permite que tanta gente se infecte y muera de este virus? Y algunos decían: no, a los hijos de Dios no les va a pasar, no se van a enfermar y no van a morir. Quizás, porque mi hermano, el virus no hace distinción de nada, es para todos. Pero Dios tampoco hace distinción de nada. Y Él quiere entregarle la salvación a todos, a chicos, a grandes, a ricos, a pobres, a profesionistas y analfabetas. Para Dios todos somos iguales. Qué bueno, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Y yo me imagino a Silas y a Pedro, mi hermano, a Pablo, allí en el calabozo en la madrugada, todos azotados, porque usted no sabe la historia, se la estoy platicando. Y Pablo le dice a Silas: oye, Pablo, ¿qué pasó? Silas. Oye, Silas, ¿qué pasó, Pablo? Como que tengo ganas de cantar. Pues vamos a cantar. ¿Qué cantamos? Pues se la alabaré, yo creo. No sé qué cantaban, ¿verdad? Pero la Biblia dice que ellos estaban entonando cantos. Estaban alabando a Dios. Encerrados, golpeados, ensangrentados, frustrados a lo mejor, pero estaban alabando a Dios. Y me imagino que alguno de los presos ha de haber dicho: ya caigan a esos hermanos, ¿cómo hacen escándalo? No dejan dormir. Pero Pablo, que ellos seguían cantando y cantando. Alabaré. No sé qué cantaban. Que Dios te guarde y te bendiga, ¿verdad? Y mi hermano, vecino que me escucha, mientras ellos cantaban, mientras Pablo y Silas cantaban en ese calabozo oscuro, ese calabozo húmedo, quizá lleno de ratas, acompañados de muchos otros presos, quizá, muy seguramente, ladrones, asesinos, etcétera, etcétera. Mientras Silas y Pedro cantaban, dice que hubo un terremoto. Hubo un fuerte terremoto. Tan fuerte hubo el terremoto que dice que las cadenas se cayeron y las puertas se abrieron. ¿Qué le parece? Las puertas se abrieron, las cadenas se cayeron y el carcelero se despertó. Y en aquel momento el carcelero, mi hermano, que estaba a cargo de todos esos presos, dice la Biblia que él sacó una espada y se iba a hacer harakiri, se iba a matar.
porque el pago, la recompensa de un soldado romano por perder a un preso era su propia vida. Ya él no había perdido un preso. El carcelero pensó que todos los presos de la cárcel se habían escapado y tomó su espada y dijo: hasta aquí llegué. Pero Pablo desde adentro le gritó: tranquilo, aquí estamos todos, no se te ha escapado ninguno, no te hagas daño, no te hagas daño, le dijo Pablo. Y el carcelero de Filipos, y se lo quiere leer junto conmigo, en el versículo 29, él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos fuera le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ese es el contexto, mi hermano, de esta hermosa pregunta. Dios, mi hermano, el vecino que me escucha, Dios en su soberanía y de una manera inexplicable para nosotros, a veces utiliza acciones extraordinarias. Y yo creo que esta pandemia que estamos viviendo también es una obra extraordinaria de Dios, para acercarnos a su corazón, para que reflexionemos en los caminos de nuestra vida, para que veamos que no somos eternos. Lamentablemente hay gente que enfermó, a los 3-4 días se agravó y después partió de esta tierra. Rapidito. Tenía planes de vacaciones, tenía planes para fin de año, quizás se iban a casar, yo no sé, pero ya no están. Porque no somos eternos, sin lugar a dudas, todos vamos a fallecer. Algunos en 15 o 20 o 30 años, 40, no sé, pero todos los que estamos en este lugar, y usted que está en su casa escuchando la bocina, todos compareceremos delante de Dios. Y la pregunta que hizo el carcelero es una pregunta que todos deberíamos hacernos: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene sobre esto que está sucediendo en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo? ¿Para qué? ¿Qué quiere el Señor con esto? En Hechos 16, que estamos leyendo, dice la Biblia que Dios envió un terremoto. Y el resultado de este terremoto no fue que los presos escaparan de la cárcel. No fue de que Pablo y Silas, hijos de Dios, salieran libres corriendo y escaparan. El terremoto no tenía como resultado eso. El propósito de que la tierra se moviera fue para que el carcelero se hiciera esta pregunta y les hiciera esta pregunta a todos: ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer yo para ser salvo? ¿No se ha puesto usted a pensar, amigo que me escucha, para qué? ¿Qué nos estamos ganando con esto? La economía se está viniendo del suelo. Los gobiernos están como gallinas sin cabeza. No saben qué hacer. Pero Dios, mi hermano, no ha perdido el control. Él no ha perdido el control. Esa noche en la cárcel, el carcelero reflexionó sobre su vida, sobre lo más importante. ¿Qué es lo que yo debo hacer para ser salvo? ¿Qué es lo que usted debe hacer? ¿Qué es lo que yo debo hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Porque no importa el tiempo, no importa la enfermedad, no importa la economía, sin lugar a dudas, un día estaremos delante de Dios y estaremos cada uno de nosotros. No crea que va a entrar en bola. No, pues yo estaba ahí en paraje y a ver si iba ahí afuera. No, señor. Usted solito delante de Dios. Y usted va a tener que contestar las preguntas del Señor. Y se va a buscar su nombre en el libro de la vida, a ver si tiene su membresía. No, que yo conocía al pastor Elías. No, aquí no hay compadrazgos. Aquí no hay influencias. Aquí es cada uno de nosotros. Y esta, mi hermano, es la pregunta más importante. Y la respuesta, yo creo que la mayoría no la sabemos, ¿verdad? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Es un principio de la palabra de Dios. Como dice Hechos 4:12, donde Pedro predicaba y decía: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay ningún otro nombre. No hay ninguna otra persona. Solamente en el nombre de Jesús podemos ser salvos. Y Pablo le dice al carcelero: no te hagas daño. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Yo creo que en esta época todos estamos esperando que haya una vacuna. ¿Verdad que sí? Ansiosos. Si alguien nos vende un frijol mágico que diga que cubra el COVID, muchos van a ir a comprarlo. Estamos desesperados. ¿Verdad? Han cerrado varias clínicas aquí en Mexicali porque vendieron una cura. Pero mi hermano, pero vecino, hemos puesto a pensar que hay una cura para nuestra condenación eterna. Porque estamos condenados sin Dios. Usted no tiene que hacer absolutamente nada para perderse. Lamentablemente ya nacimos así. Pero podemos hacer algo para no perdernos. Podemos hacer algo para alcanzar la vida eterna, la salvación en Cristo Jesús. Y es aceptarle. Y es decirle: sí, Señor Jesús, yo quiero que tú llegues a mi vida y te quedes aquí. Y es que usted no tiene quizá ni siquiera la más remota idea del beneficio que implica que Jesús entre a su vida. Pero yo le invito a que le pregunte a cualquiera de los que estamos aquí. Le podemos dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestra vida personal. Le podemos decir dónde estábamos, lo que éramos y cómo Dios nos ha transformado. Había drogadictos, había alcohólicos, había brujos, había narcos. Aquí no, ¿verdad? Pero sí había. Pero Dios nos ha hecho nuevas criaturas. ¿Cuántos dicen amén? Estábamos perdidos y no sabíamos qué hacer. Parecíamos troncos en la vida, nomás dando vueltas. Pero venimos a Cristo y le recibimos. Y Él nos dio luz, porque Él es luz en medio de las tinieblas. Por eso estamos aquí agradecidos. La pregunta del carcelero fue muy clara: yo quiero eso. Yo quiero eso que me dicen que ustedes tienen. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que vio este hombre en Pablo y en Silas? Porque inmediatamente reconoció en ellos algo distinto. Porque eran hijos de Dios. Y simplemente con el hecho de que no hayan escapado de la cárcel, el carcelero preguntó: ¿qué debo hacer? Yo quiero lo que ustedes tienen también. Yo quiero eso que ustedes tienen. Quiero ser diferente. Cree en el Señor Jesucristo. Qué respuesta más sencilla, más clara. En esta respuesta vemos, mi hermano, vecino, que Jesús es el centro. Cree en el Señor Jesucristo. Es todo lo que hay que hacer. Oye, pero no tengo, pero no tengo que hacer, no, tampoco, pero tengo, no, nada más cree en el Señor Jesucristo. Cree en Él y serás salvo tú y tu casa. Seguramente, mi hermano, estuvieron toda la madrugada exponiéndole el plan de salvación, dice Hechos 16:32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. A él y a toda su familia. Y mucha gente dice: bueno, si yo voy a la iglesia, no, cristiano, pues ya alcanzamos todos, ¿no? Porque ahí dice que crea yo y vaya a ser salvo yo y todos los demás. Y como cuates. Pero así no es. Toda la familia va a ser salva porque todos van a escuchar la palabra. Porque cuando hay un cristiano en la familia, cuando hay un hijo de Dios en la familia, ese es el ministerio de cada uno de nosotros, el ser evangelistas en nuestra propia casa. El ser los mensajeros en nuestra propia casa. El ser los intercesores en nuestra propia casa. Por eso Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, pero también vas a ser salvo tu casa. ¿Cuántos quieren esa promesa? A ver, no los escuché. Amén, mis hermanos. Y serás salvo tú y tu casa. Y esta es sin duda la respuesta a la interrogante: ¿qué pasa con mis seres queridos? ¿Qué pasa con mi familia? Bueno, si su familia, porque a mí me han preguntado, a mí me han dicho: oiga, pastor, cuando estemos en el cielo, ¿vamos a conocernos? Sí, sí nos vamos a conocer. Sí nos vamos a conocer. Y a mí me encantaría verlos a todos ustedes en el cielo.
Me encantaría ver a todos mis hermanos en el reino de los cielos, a mis sobrinos, a mis padres, a todos. Porque mi hermano vecino, como seres humanos a veces no alcanzamos a entender hasta dónde llega el reino de los cielos, la virtud que hay en el reino de los cielos. El estar junto con Cristo durante toda la eternidad, donde dice su palabra que no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Imagínese usted con esa felicidad que no se acabará nunca, y rodeado de sus seres queridos, y rodeado de su familia. ¿No quisiera usted eso para usted y su familia? Claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Créanme en el Señor Jesucristo, y será salvo usted, y usted que escucha, y toda su casa. Póngase de pie. Vamos a orar. Señor, te damos gracias